Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más, ¿sí? a nuestras clases. El tema que vamos a desarrollar hoy es logaritmos. A ver, partamos de la teoría. Entendamos, jóvenes, entendamos bien qué es un logaritmo. En pocas palabras, jóvenes, cuando uno halla un logaritmo, lo que está hallando es un exponente, ¿ya? Cuando uno halla un logaritmo, lo que está hallando es un exponente. Pero tiene ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos un logaritmo, tenemos acá logaritmo, me dice acá, logaritmo de A en base B. ¿Ya? ¿Qué me dice? Dado un número real, A es mayor que cero. Ya, vamos a escribirlo mejor aquí. A ver, logaritmo de X en base A. Entonces, ¿qué restricción sucede con la base? Me dice que A tiene que ser mayor que cero. O sea que no hay logaritmos con base negativa. ¿Ya? No hay logaritmos con base negativa. A tiene que ser necesariamente mayor que cero. Entonces, de aquí tienes que tener ciertas condiciones, ¿no? A, la base, tiene que ser mayor que cero. No solamente mayor que cero, y además diferente de uno. A tiene que ser diferente de uno. Va a pasar, jóvenes, que cuando resolvamos ejercicios, por ahí de repente nos van a presentar logaritmo de qué? Logaritmo de -3. Entonces, el joven que no tiene o el alumno que no tiene bien clara la base va a empezar a resolver. Va a empezar a resolver y va a decir, va, y no, acá no se resuelve. Lo único que tiene que decir, esto no se puede hallar. ¿Por qué? Porque no cumple las condiciones del logaritmo. La base tiene que ser un número mayor que cero y diferente de uno. Y -3 es menor que cero, ¿no? Está mal planteado este logaritmo. Nada más. Con simplemente observar, nos damos cuenta que este ejercicio está mal planteado. Entonces, hay que conocer, jóvenes, estos detalles. Hay que conocer. O muchas veces también me ha pasado que resolvemos y me quedan dos soluciones. Me quedan dos soluciones. Y una solución sale con base positiva y la otra solución sale con base negativa. Y el que no tiene bien claro estos conceptos de que la base tiene que ser un número mayor que cero y diferente de uno, el que no tiene, tranquilamente puede asumir que acá hay una respuesta y acá hay otra respuesta. Pero este logaritmo no cumple con la condición, pues la base no tiene que ser mayor que cero y diferente de uno. Entonces, descartado, solamente habría una sola respuesta. Entonces, va a suceder, jóvenes, en que vas a tener que aplicar los conceptos. ¿Qué más me dice? ¿Qué más? Mira, hemos hablado de la base. Ahí está. Ahora del número. El logaritmo de un número también tiene que ser x mayor que cero. ¿Qué cosa quiere decir? Que si la base es un número mayor que cero y además diferente de 1, porque no hay logaritmo en base 1, el resultado el resultado de x, también tiene que ser un número mayor que cero. ¿Ya? Tiene que ser un número mayor que cero. En la base A. ¿Ya? Donde en la base y el exponente debe elevarse a de manera que se cumpla que A a la Y es igual a X. ¿Ya? Bueno, eso ahorita lo vamos a explicar. No se preocupen, no se preocupen, lo vamos a explicar. Lo que quiero que entiendas ahorita es que cada vez que se te presente un logaritmo, observa la base. Y la base tiene que ser que un número mayor que cero y diferente de 1. No hay logaritmos en base -1, en base -2, no. Hay logaritmos siempre que la base sea un número mayor que cero, ¿sí? Mayor que cero y diferente de 1. Por consecuencia, x también tiene que ser un número mayor que cero. ¿Correcto? El resultado que x va a ser mayor que cero. Listo. Pequeños conceptos. Por ejemplo, aquí, presta atención, por favor. Vamos, estamos iniciando a aprender logaritmos. Por ejemplo, logaritmo de 4 en base 2. Ahí está. Logaritmo de 4 en base 2. Logaritmo de 4 en base 2. Me preguntan, ¿no? Me dicen, no, profesor, ¿cómo otros alumnos dan rápido el resultado? Quiero que aprendas esto. Esto es lo primero que debes aprender de un logaritmo. Logaritmo de 4 en base 2. ¿Qué es lo que hallamos? ¿Qué es lo que hallamos cuando resolvemos un logaritmo?
Lo que hallamos es esta base 2, ¿a qué potencia debe elevarse para que me dé 4? Entonces ya me vas entendiendo, ¿no? Me vas entendiendo. O sea, 2, ¿a qué potencia debo elevarlo para que me dé 4? Sabemos que 2 al cuadrado me da 4, entonces ese es el logaritmo. 2 elevado al cuadrado me da como resultado 4. Ese es el concepto básico que tú debes aprender para resolver un ejercicio de logaritmos. Vamos, otro más. Entonces, se va volviendo sencillo. Por ejemplo, logaritmo de 27 en base 3. Ah, ya estás aprendiendo. Mira, 3, ¿a qué exponente debo elevarlo para que me dé 27? 3 al cubo me da 27. Entonces, ese es el logaritmo. Cuando resolvemos un ejercicio de logaritmo, lo que estamos hallando, jóvenes, lo que estamos hallando es que estamos hallando la potencia. Ahora, a partir de estos ejemplos básicos ya se va poniendo más interesante, ¿no? Se va poniendo más interesante. Por ejemplo, logaritmo 4, 16. Ahí está. Entonces, 16, ¿a qué exponente hay que elevarlo para que me dé 4? Ah, pero entonces de 16 podemos llegar a 4, claro. Cuando el exponente ya no es un número entero, sino que el exponente es un número fraccionario, porque 16 a la 1 medio, recuerda que 1 medio se convierte en raíz, pues. Se convierte en raíz cuadrada de 16. ¿Y cuánto es raíz cuadrada de 16? 4. Entonces, 16, ¿a qué exponente debo elevarlo para que me dé 4? 1 medio. Ahí está. Ahí está, 1 medio. Y así podemos plantear un montón de ejemplos. Y así podemos plantear. Lo importante, ahora, logaritmos jóvenes va de la mano también, va de la mano con teoría de exponentes. Tranquilos, a medida que vamos resolviendo los ejercicios, vamos escribiendo también las propiedades de teoría de exponentes. Ahora, ¿se puede poner un poquito más interesante? Claro. Por ejemplo, decimos logaritmo ¿de cuánto? De 10, 0,1. Entonces, pero el principio básico, el fundamento básico no va a cambiar. Te preguntas, 10, ¿a qué exponente debo elevarlo para que me dé 0,1? Entonces nos decimos acá, decimos, ya podemos decir 10, ¿a qué exponente debo elevarlo para que me dé como resultado 0,1? Ahí está. ¿Y eso a qué les hace recordar? A un problema de teoría de exponentes. 10 a la x. Recuerda que 0,1 es 1 sobre 10. Y en teoría de exponentes, este 10 que está en el denominador puede subir al numerador con el exponente cambiado. ¿Tiene exponente 1? 10 a la menos 1. Si las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el exponente? Menos 1. Ahí está. Entonces, 10, ¿a qué exponente debo elevarlo para que me dé como resultado 0,1? Aquí está, menos 1. De esto se desprende entonces nuestra primera propiedad. La propiedad básica que tienes que dominar. Que donde yo vea logaritmo de A en base B, eso es igual a C. Entonces, ¿cómo se opera eso? ¿Cómo se opera? B elevado a la C es igual a A. B elevado a la C es igual a A. Ahí está. Esa propiedad es importante porque en todo ejercicio, esa es la propiedad que va a aparecer con más probabilidad. Muy bien, sigamos, sigamos. Aquí tenemos algunas propiedades básicas. Suma de logaritmos. Logaritmo de m en base b más logaritmo de n en base b se escribe como logaritmo de m por n en base b. Ya, no hay problema, jóvenes. Estas propiedades vamos a ir entendiéndolas a medida que vamos resolviendo los ejercicios. Así que no nos preocupemos. Ahí está. Muy bien, ejercicio número 1. Y justamente comenzamos con una pregunta de examen. Básico. Tú estás aquí para aprender logaritmos.
¿verdad? Básico. Tú estás aquí para aprender logaritmo. Entonces, lo primero que tienes que recordar y aprender, ¿sí? Es lo siguiente. Es la primera propiedad de logaritmos. La primera. ¿Cuál es? Si yo tengo logaritmo de A en base B igual a C, ¿cómo se opera esto? Vamos, vamos, conmigo, vamos. La base elevado a C es igual a A. La base elevado a la C es igual a A. Aplicación. Mira, primera respuesta. Obviamente el 3 está multiplicando, pasa dividiendo. O sacamos tercia 1, tercia 4. Logaritmo de 16 en base X igual a 4. Mira, conmigo, repasa por favor. Logaritmo de A en base B es igual a C. ¿Cómo se opera esto? La base elevado a C es igual a A. La base elevado a la 4 es igual a ¿qué? A 16. Y 16 se puede escribir como 2 a la cuarta. Y si las bases son iguales, decimos entonces, perdón, al revés. Si los exponentes son iguales, entonces podemos decir que las bases también son iguales. Ahí está la primera respuesta. X vale 2. Entonces, mira, ahí te estoy demostrando cómo utilizamos la primera propiedad básica. Vamos, sigamos aprendiendo. Recordemos, vamos, la primera propiedad básica. Logaritmo de A en base B es igual a C. ¿Cómo se opera eso? Vamos, 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 practicando, jóvenes. La base elevado a C es igual a A. La base elevado a C es igual a A. Ahí está. Mucho cuidado, siempre debemos recordar los conceptos básicos de logaritmos. La base de un logaritmo siempre tiene que ser un número mayor que 0, ¿verdad? Y diferente de 1. No hay base negativa. Entonces, 0,25 es mayor que 0, sí. ¿Y es diferente de 1? Sí, correcto. Entonces, no hay problema. ¿Cómo? Operamos. La base elevado a C es igual a la base 0,25, 0,25 elevado a las 5 medios es igual a X. Muy bien. Se acabó, jóvenes. 0,25. 25. Recuerda que un número decimal se puede transformar a fracción. Se escribe la parte decimal y se cuenta. 1, 2 decimales. Ya. 1, 2 ceros. Elevado a las 5 medios. Igual a X. 25 a 1, 25 a 4. Un cuarto. Les comentaba que teoría de que logaritmos va de la mano con teoría de exponentes. Va de la mano con ¿A qué me refiero? Que aquí tienes que recordar que en teoría de exponentes, toda raíz, ¿cómo se expresa? Como exponente fraccionario. N sobre M. Entonces, ahora, por conveniencia, da lo mismo que el n esté adentro de la raíz o fuera de la raíz. ¿Ya? Da lo mismo. Entonces, conclusión, toda raíz, ¿cómo se puede expresar? Como todo exponente fraccionario, ¿cómo se expresa? Como raíz. Y justamente acá tenemos un exponente fraccionario, 5 medios. ¿Eso cómo se expresa? Como raíz. El 2 viene aquí, como radical. Y el 5 puede estar dentro de la raíz o fuera. En este caso, por conveniencia, afuera. Porque raíz cuadrada de 1, ¿cuánto es? 1. Raíz cuadrada de 4, 2. A la quinta. Finalmente. ¿Cuánto vale X? 1 a la quinta sigue siendo 1. 2 a la quinta, 32.
1/32. Ahí está. Sigamos. Muchas veces en los exámenes de admisión jóvenes te presentan un ejercicio que aparentemente es complicado, pareciera que es una fórmula extraña, ¿no? Pero no, simplemente le dan una forma rara, poco habitual, para confundirte. Pero en el fondo tienes que simplemente estás aplicando una propiedad básica. Mira, volvamos a recordar. Acá te vuelvo a repetir las propiedades. Vamos, conmigo. Te das cuenta que este siempre se repite. Y admisión fase 1, 2000, ¿no? Logaritmo de A en base B es igual a C. ¿Qué se va a cumplir? Vamos repitiendo conmigo. La base elevado a C es igual a A. La base elevado a la C es igual a A. Ahí está. Apliquemos. Dirán algunos, profesor, este ejercicio no se parece, ¿no? No. Acá es cuestión de que identifiques cuál es la base, cuál es A, cuál es B, cuál es C. Está a simple vista, ¿no? Este 2 es como si fuera B. Y todo esto es como si fuera A. Y obviamente esto es C. ¿Se acabó? La base elevado a C es igual a A. La base elevado al cuadrado es igual a ¿qué? Al logaritmo de x más 2 de x más 2 en base 3. Lo acomodamos nada más. Logaritmo de x más 2 en base 3 es igual a ¿cuánto? 2 cuadrado, 4. Otra vez aplicamos la propiedad básica del logaritmo. Logaritmo de a en base b es igual a c. La base elevado a la 4, la base elevado a la 4 es igual a ¿qué? A x más 2. 3 a la cuarta, 81. 2 pasa restando, 79. X es igual a 79. Ahí está. Muy bien. Muy bien, ya tenemos una noción clara de cómo se aplica la primera propiedad del logaritmo. Ahora vamos a agregarle más propiedades. Ahí está. El objetivo es aprender a identificar nada más, jóvenes. Miren. Acá en el número 1 está la primera propiedad que hemos aprendido. Logaritmo de a en base b es igual a c. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que b elevado a la c es igual a. Ya quedó claro eso, jóvenes. La siguiente propiedad que vamos a estudiar es la número 6, que me dice lo siguiente. Que si yo tengo un número elevado a un logaritmo de a en base b, ¿qué se puede hacer con esta forma? Si yo tengo un número elevado a un logaritmo de a en base b, jóvenes, se puede intercambiar de posición entre a y n. Se puede intercambiar de posición entre a y n. Entonces, eso se puede escribir como a viene como base y escribimos elevado al logaritmo, pero en vez de a, ¿qué escribimos? N en base a. Ahí está. ¿Cómo le llaman esto? El cambiazo, pues, jóvenes. El cambiazo. Fácil de reconocer, fácil de aplicar. Mira, observa. Tenemos la misma forma. N elevado al logaritmo de a en base b
Entonces, A con N se pueden intercambiar. Se pueden intercambiar. Quiere decir que yo puedo intercambiar esta base N de lugar con 3N menos 19. De igual manera, 2 se puede intercambiar de lugar con X más 17. Entonces, vamos a intercambiar. 3X menos 19 vendría como base. 3X menos 19 elevado a ¿qué? Al logaritmo. Y en vez de 3X menos 19, ¿qué viene? 7 en base 7. X más 47 viene como base elevado al logaritmo en base 2. Pero en vez de X más 47, ¿qué viene? 2. Jóvenes, esto es básico, básico. Todos deben saber esto. Cuando en un logaritmo el número y la base son lo mismo, automáticamente eso es 1. Logaritmo de 7 en base 7, 1. Logaritmo de 9 en base 9, 1. Logaritmo de raíz de 5 en base a raíz de 5, 1. Cuando el número y la base sean el mismo, entonces el resultado va a ser ¿cuánto? 1. Claro. B, ¿a qué exponente debo elevarlo para que me dé B? B a la 1 nada más. B a la 1. Entonces, planteamos aquí. Logaritmo de 7 en base 7, esto es 1. Logaritmo de 2 en base 2, esto es 1. Simplemente me queda la ecuación entonces. 3x menos 19 igual a x más 47. X pasa restando 12x. 47 más 19. 66. Mitad, mitad. X es igual a 33. Ahí tiene la respuesta, jóvenes. Ahí está. Sigamos reforzando. Ejercicio número 5. Entonces, a medida que vamos practicando, tienes que ir acostumbrándote a reconocer rápidamente qué propiedades estamos aplicando. ¿Qué propiedades podemos aplicar aquí? Por ejemplo, observa aquí la número 3. Si yo tengo el logaritmo de A en base B menos logaritmo de C en base B. Pero ¿cuál es la condición? Que ambos logaritmos tengan la misma base. ¿Ya? Que ambos logaritmos tienen... Si ambos logaritmos tienen la misma base y se están restando, se puede expresar como un solo logaritmo. Como logaritmo con la misma base y A y C se van a dividir. Ahí está la propiedad. ¿Qué más? La propiedad número 7, aquí está. Si yo tengo esta forma, logaritmo de A en base B por otro logaritmo de C en base A por logaritmo de D en base C. Si yo tengo un producto de logaritmos y tienen esta forma o este patrón interesante, mira, A, que es el número, el resultado, está como base en el otro factor. C, que aquí es el resultado, está como base en el otro factor, en otro logaritmo. Entonces, a esto se le llama que logaritmos en cadena. Entonces, cuando tú veas esta forma caprichosa, se le puede llamar, se puede hacer lo siguiente, se simplifica, mira. A con A se simplifica, C con C se simplifica. ¿Y qué me va a quedar? Logaritmo de D en base B. Logaritmo de D en base B. Ahí está. Ahí está.
Aplicación, jóvenes. Vamos a escribirlo. Tendríamos logaritmo en base 7 de 4x menos 1 menos logaritmo en base 7 de x menos 4. ¿Igual a qué? Al logaritmo de a en base x por, solamente estoy copiando el ejercicio, por logaritmo de b en base a por logaritmo de x en base b. Mira, tenemos una resta de logaritmos con la misma base. Tenemos una resta de logaritmos con la misma base. Se expresa como un solo logaritmo, en base 7 obviamente, y se divide a entre c. Todo esto es como si fuera a y todo eso es como si fuera c. Sería 4x menos 1 sobre x menos 4. Igual, aquí tengo un producto de logaritmos, pero mira esa forma caprichosa, esa forma interesante que tiene aquí. A está como base en el siguiente logaritmo. B está como base en el siguiente logaritmo. Entonces, si tenemos un producto de logaritmos, o le llaman logaritmos en cadena, y vemos este patrón, se puede simplificar. A con A se simplifica, B con B se simplifica. ¿Y qué me queda? X en base de X. Logaritmo de X en base de X. Pero ¿cuánto es, pues, el logaritmo de X en base de X? Ya lo hemos estudiado eso ya. Lo vuelvo a escribir, ¿no? Si en un logaritmo el número y su base son lo mismo, automáticamente eso es 1. Y una vez más estamos, jóvenes, frente a la primera propiedad de logaritmos. La primera que hemos estudiado. Aquí está. Logaritmo de a en base b es igual a c. Entonces, b elevado a la c es igual a 7 elevado a la 1 es igual a ¿qué? A 4x menos 1 sobre x menos 4. Y ahí tenemos una simple ecuación. Eso podemos trabajar. Lo que está dividiendo, jóvenes, pasa multiplicando. Como que hay un 7, se va a repartir, ¿no? A ambos. X por 7, 7x. Menos 4 por 7, 28. 4x pasa restando, 3x. 27 positivo. Tercia, tercia. X es igual a 9. Ahí está el resultado. Vamos con el siguiente. Muy bien. Ejercicio número 6. Ya nos vamos acostumbrando, jóvenes. Nos vamos acostumbrando ¿a qué? A que en cada ejercicio de logaritmos tenemos que tener en mente las propiedades, dominar las propiedades, nada más. A veces me dicen, me comentan que logaritmos es difícil, complicado, pero no. Puede ser complicado si es que no tienen noción de las propiedades, obviamente, obviamente, pero es por falta de conocimiento nada más. Entonces, vamos acostumbrándonos a utilizar las propiedades. La primera ya quedó claro que siempre va a aparecer, ¿no? Siempre va a aparecer. Logaritmo de a en base b es igual a c. Entonces, ¿qué se cumple? Que b elevado a la c es igual a. Muy bien. A medida que nos vamos acostumbrando a utilizar las propiedades, ¿sí? A medida que nos vamos acostumbrando a utilizar las propiedades, tenemos que ir a reconocer, mira, 81 elevado al logaritmo de 2 en base a 3. ¿A qué se parece? A la propiedad número 6. 6. Vamos acostumbrándonos a la propiedad número 6. ¿Qué me dice? Que yo tengo un número elevado al logaritmo de a en base b. Si yo tengo esta forma, ¿qué podemos hacer? Intercambiar de posición. Entonces, a viene aquí en la posición de n,
logaritmo, y en vez de A, ¿qué viene? N. Ahí está, el cambiazo. Y justamente eso podemos aplicar acá. Eso hemos reconocido acá. Ahí está, el cambiazo. Tendríamos entonces X igual a ¿qué? 2 elevado al logaritmo de 81 en base 3. 81 en base 3. Recordemos, ¿qué es lo primero que hemos hablado en logaritmo? ¿Qué es un logaritmo? Es una potencia, ¿no? Decimos acá. ¿Cuánto es logaritmo de 81 en base 3? 3, ¿a qué exponente hay que elevarlo para que me dé 81? 4, porque 3 a la cuarta es 81. Y ese es el logaritmo. Logaritmo de 81 en base 3, ¿cuánto es? 4. ¿Y cuánto es 2 a la cuarta? 16. Ahí tienen su respuesta, jóvenes. Vamos con el siguiente. Ya se va poniendo un poco más interesante, pero no te compliques, ¿no? Si ya estás siguiendo el hilo de los ejercicios, ya estás captando cómo se solucionan los ejercicios, no te compliques. Mira, podemos hacer lo siguiente. Siempre, siempre, siempre tomando en cuenta el uso de las propiedades. Definitivamente, ya acá, y espero que ya hayas entendido que cada paso que tú des en logaritmos es una propiedad. Cada paso que des en logaritmos es una propiedad. Tenemos entonces aquí, sacamos. A ver. Ahora, si desean, si ya están ganando confianza, puedes poner pausa el video, lo intentas, y si sacas la respuesta, luego ves la solución, ¿no? Ya cada uno va viendo las diferentes maneras de cómo sacarle provecho, máximo provecho al video. Veamos. Acá hay varias maneras de atacar un ejercicio de logaritmos. Bueno, repito, como les decía, hay varias maneras de atacar un ejercicio de logaritmos. Pues vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a igualarlo a una variable x. Ahí está. Y recuerda que esta es mi base. Esta es mi base. Y todo esto es como si fuera A, es mi número. Logaritmo de A en base B es igual a C. Raíz de 5 elevado a la X es igual a ¿qué? A 625 elevado a la 7. Listo. Les decía desde el principio de clase que el tema de logaritmos tiene mucho que ver con el tema 1 de álgebra, ¿no? Teoría de exponentes. Ya pueden ir revisando entonces, pueden ir revisando el tema 1, ¿no? El tema 1 de álgebra. ¿Ya? Recordemos que aquí toda raíz, ¿cómo se expresa? Como exponente fraccionario. Lo vamos a escribir en propiedades de álgebra, ¿no? Eso simplemente es cuestión de practicar, practicar, repetir y se va grabando las propiedades. Toda raíz, ¿cómo se expresa? Como exponente fraccionario. N sobre M. El N da lo mismo que esté adentro o afuera. ¿Ya? Otra. Exponente de exponente se multiplica. Por eso te recomiendo que si vas a estudiar logaritmos, entonces deberías ir a la par con teoría de exponentes, el tema 1 de álgebra. Entonces se complementa, ¿te das cuenta, no? Se complementan. Exponente, exponente se multiplica. Listo. Aplicación. Toda raíz, ¿cómo se expresa? Como exponente fraccionario. N sobre M. El N da lo mismo que esté adentro o afuera. Sería entonces 5x sobre 2. 625 es 5 por 5, 25, 5 a la cuarta.
paréntesis elevado a la 7. Seguimos. 5 elevado a la x sobre 2 igual a 7 por 4, 28. Si las bases son iguales, decimos entonces que los exponentes son iguales. 2 por 28, 56. Ahí está la respuesta. Vamos, vamos, vamos. No te olvides, siempre utilizando las propiedades. Tienes que andar con tu formulario ahí a la mano o con tu resumen de las propiedades. Obviamente al comienzo uno no recuerda las propiedades, entonces tienes que ir así, ¿no? Con este papelito así en tu mano repasando los ejercicios. Como les decía, a medida que uno va practicando, se van presentando diferentes maneras de atacar un ejercicio, ¿ya? Diferentes maneras. Entonces, aquí vamos a presentarte algunas maneras de solucionar este ejercicio. ¿Qué podemos hacer aquí? A ver, con lo que hemos aprendido hasta aquí. ¿Qué podemos hacer? Primero, nos enfocamos en el logaritmo que está dentro del paréntesis. Tenemos logaritmo en base raíz de 2 elevado a la 2. Pero jóvenes, ¿qué es lo primero que hemos aprendido? ¿Qué es lo primero que hemos aprendido? ¿Qué es? ¿Qué es un logaritmo? Si alguien te dice, ¿qué hallas cuando resuelves un logaritmo? ¿Qué tienes que decir? Estoy hallando el exponente. Esta es la base y este es el resultado. ¿Qué tienes que decir? A raíz de 2, ¿qué número debo elevarle para que me quede 2? Está a la vista, jóvenes. A raíz de 2, ¿qué número debo elevarlo para que me quede 2? Obviamente al cuadrado, pues jóvenes. Espero que se estén dando cuenta, ¿no? Raíz de 2. Lo elevo al cuadrado, se elimina con la raíz y ¿qué me queda? 2. ¿Ven? Este ejercicio es inmediato. Es inmediato. O sea, el resultado de esto, ¿cuánto es? 2. Cuando tú hallas un logaritmo, ¿qué estás hallando? Un exponente. Logaritmo de 2 en base a raíz de 8. Entonces, a raíz de 8, a raíz de 8, ¿qué exponente debo elevarle? Debo elevarlo para que me dé 2. Ahí está. ¿Qué exponente debo elevarlo? Aquí depende de la práctica del alumno, ¿no? Depende de la práctica del alumno. Depende del nivel de preparación nada más. Ya, pero pensemos en los pollitos ya, en los pollitos que recién están aprendiendo. Entonces, raíz de 8, ¿a qué exponente debo elevarlo, no? ¿A qué exponente debo elevarlo? ¿Sí? Para que me dé como resultado, vamos a ponerle X ahí. ¿Ya? X. Ahora, el 8, la raíz, ¿cómo se expresa? Como exponente fraccionario. Ya lo vimos en el ejercicio anterior. 8 elevado a ¿qué? A la X sobre 2, igual a 2. El 8, ¿cómo lo podemos expresar? Como 2 al cubo. Igual a 2. Exponente de exponente se multiplica. Parece largo, ¿no? Pero yo lo estoy haciendo paso a paso para que me entiendan, pues, jóvenes. ¿Ya? Listo. Si las bases son iguales, decimos entonces que los exponentes son iguales. Ahí está. 2 por 1, 2. 3 pasa dividiendo. X es igual a ¿qué? A 3 medios. Se acabó.
Logaritmo de 2 en base a raíz de 8, ¿cuánto es? A raíz de 8, ¿a qué exponente debemos elevarlo para que me dé 2? 3 medios. Ahí está la respuesta, jóvenes. 3 medios. Repito, no se olviden que este tema va de la mano con el tema 1 de teoría de exponentes. Así va, si estás viendo el video de logaritmos, a la par deberías también entonces empezar a estudiar el tema 1 de teoría de exponentes para que tengas una mejor comprensión de ambos temas, obviamente. Muy bien, ejercicio número 9. Bueno, ya es momento de evolucionar, ¿no, jóvenes? Tenemos que evolucionar un poco, aprender algunos procedimientos, algunas jugaditas, se le puede llamar, ¿no? Veamos aquí. Primeramente, que muchas veces se nos va a presentar una ecuación donde va a haber puros logaritmos, pero acompañado de un número. Y nos va a convenir que ese número expresarlo en forma de logaritmo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si se nos presenta un 1, como en este caso, recuerda que logaritmo de b en base b, cuando el número de la base es 1. O sea que eso tú lo puedes escribir como cualquier logaritmo. ¿Logaritmo de qué? De 7 en base 7. Logaritmo de 9 en base 9. Ah, ya. O sea, tú lo puedes escribir a tu conveniencia ahí. A tu conveniencia. Entonces, justamente vamos a aprovecharnos de eso. ¿Ya? Que si yo tengo logaritmo de b en base b, eso es 1. Pero ¿qué valor le doy a b? Cualquier valor. Pero lo importante es que se repitan. Observa. El 2 está multiplicando a este logaritmo. Observa la propiedad número 4. Si yo tengo un número multiplicando al logaritmo, ese número, jóvenes, ese número que está multiplicando el logaritmo pasa a afectar al valor de a como exponente. Ahí está, esa es una propiedad media rara del logaritmo, ¿no? Entonces, si yo tengo un número que está multiplicando el logaritmo, ese número puede pasar como exponente. ¿De qué? De a, no de todo el logaritmo, sino solamente de a. Por eso que yo coloco paréntesis. Entonces, aplicamos. Este 2 va a pasar como exponente. ¿De qué? De x más 4. Ahí está. Ahí tienes. Nada más. Este cuadrado solamente está afectando al x más 4. Aquí, el 1. El 1 lo puedo escribir como logaritmo de b en base b, pero ese b, ¿qué valor le voy a tomar? Ahí viene mi conveniencia, ¿no? Acá tengo logaritmo de 3. Entonces, el objetivo es que todos los logaritmos tengan la misma base. Entonces, este 1 lo puedo escribir como logaritmo de 3 en base 3. ¿Cuánto es logaritmo de 3 en base 3? 1. ¿Ve? A nuestra conveniencia. ¿Por qué? El 9 lo puedo escribir como logaritmo en base 9 o 3 al cuadrado. Ahí está. Y aquí viene una jugada, pues, jóvenes. Suma de logaritmos. Observa. Propiedad número 2. Número 2. Suma de logaritmos. Si yo tengo un logaritmo de a en base b más logaritmo de c en base b, esta suma de logaritmos se puede escribir como dos logaritmos, como el producto, como un solo logaritmo en base b, donde a y c se multiplican. Ahí está, se multiplica. Como tienen la misma base, logaritmo en base 3 de ¿qué? 3 por x. Entonces, mucho detalle con este ejercicio, ¿no? Ya se va poniendo un poco más interesante. Por eso que tienes que volver a verlo varias veces. Porque aquí ya estamos mencionando ya varios detallitos
que te van a servir en los siguientes ejercicios. Cuando en un logaritmo la base y el número tengan el mismo exponente o tengan un exponente que sea múltiplo de otro, se puede simplificar, como en este caso. ¿A qué me refiero? Acá tengo al cuadrado y acá tengo al cuadrado. Se puede simplificar. Vamos aprendiendo un poco más y más adelante vamos a saber por qué se simplifica. Pero ahora, cuando tú veas esta forma, se puede simplificar. Entonces me queda logaritmo de x más 4 en base 3, igual al logaritmo de 3x en base 3. De la misma manera, si me queda una igualdad de logaritmos con la misma base, también se puede simplificar. Se puede simplificar y me queda ¿cuánto? Me queda x más 4 igual a 3x. X pasa restando, me queda que 2x. Mitad a mitad, x vale 2. Ahí está la respuesta, jóvenes. Vamos con el número 10. Ya tenemos que ir acostumbrándonos al manejo de las propiedades ya. Ya te vas dando cuenta que cada paso que hacemos es una propiedad. Y tranquilo, yo te voy a colocar las propiedades para que ganes confianza. Ahora, tienes que repetir estos ejercicios, ¿no? Una, dos, hasta 3 veces, hasta que domines. No porque sean fáciles, sino para que repitas las propiedades y a medida que tú vas repitiendo un ejercicio, la primera vez ves la propiedad, en la segunda repetición ya no ves la propiedad, en la tercera ya queda con seguridad. O sea, el objetivo es, no es que el profesor, a veces algunos jóvenes me dicen, no, profesor, ¿para qué voy a hacer esos ejercicios si yo ya los domino? Pero ya saben cómo resolverlo, pero no saben la propiedad, entonces tienen que repetirlo para que la propiedad salga de manera automática, ¿no? Mucho ojo, a veces también otro problema que se presenta a los alumnos es que no saben identificar correctamente las partes de un logaritmo. Las partes de un logaritmo. Mira, tengo 3 elevado a ¿qué? Al logaritmo de 5 en base 4. Logaritmo de 5 en base 4. Pero el 5 está elevado a un logaritmo. Mira, aquí. A que está elevado a la n. Logaritmo de a en base b. Pero a está elevado a la n. Entonces, este n que está como exponente puede pasar a multiplicar. Puede pasar a multiplicar. Ah, ya. Entonces, todo esto que está como exponente puede pasar a multiplicar aquí, adelante del logaritmo. No al 3, sino aquí adelante del logaritmo. Mira, fíjate, n viene, es el mismo logaritmo, pero aquí el n viene a multiplicar aquí. Sería entonces 3 elevado a ¿qué? Al logaritmo de 4 en base 3 por logaritmo de 5 en base 4. A medida que vas practicando, te vas acostumbrando a reconocer las propiedades. Logaritmo de 4 en base 3 por logaritmo de 5 en base 4. Pero resulta que el número en el siguiente logaritmo está como base. ¿A qué te hace recordar eso? Mira, propiedad número 7. Logaritmo de A en base B por logaritmo de C en base A por logaritmo de D en base C. ¿Es igual a qué? Entonces, A con A se simplifica. C con C se simplifica. Tenemos entonces aquí 4 con 4 simplifica. ¿Y qué me queda? Logaritmo de 5 en base 3. ¿Qué tenemos aquí? El cambiazo. N elevado al logaritmo de A en base B. N se puede intercambiar. Muy bien, continuamos. 4 con 4 se simplifica. ¿Y qué me queda? Logaritmo de 5 en base 3. ¿Qué tenemos aquí? Ya tenemos que ir acostumbrándonos a identificar las propiedades, ¿no? Acá tenemos que el cambiazo. Mira, la propiedad número 6. N elevado al logaritmo de A en base B. Se intercambian de posición. Entonces 5 viene como base. 5 viene como base.
y logaritmo de 3 en base 3. Ya estamos aprendiendo. Logaritmo de 3 en base 3, ¿cuánto es eso? 1. ¿Qué me queda? 5. Ahí tiene la respuesta. ¿Ven? Es cuestión de acostumbrarse a las propiedades, nada más. Cada paso que damos en logaritmos es una propiedad. Siguiente. Parece complejo el ejercicio, pero realmente te vas a dar cuenta que está súper sencillo. Tranquilamente este ejercicio puede venir en un examen. Veamos. Nunca nos olvidemos las propiedades. Tiene que estar todo esto, este cuadro de resumen, tiene que estar en tu mente. ¿Cómo logramos eso? Repitiendo, repasando, repasando. A primera vista, ¿qué podemos hacer aquí? Acá tenemos un cambiazo. 2 a la x se intercambia de posición con x. Ahí está. Observa. Número 6. N elevado al logaritmo de a en base b es igual a ¿qué? A logaritmo de n en base b. Ah, ya. Intercambiamos de posición. Entonces sería 2 elevado al logaritmo de 2 en base 2 por logaritmo de y en base 2 por logaritmo de x al cuadrado en base y. ¿Y eso es igual a qué? Se intercambia de posición. 2 a la x, paréntesis, logaritmo de x en base x. Ahí está. Y esto ya es conocido. Ya es conocido. ¿Cuánto vale esto? Esto vale 1, pues, jóvenes. ¿Verdad? Ahora, 2 a la x, 2 a la x. O sea que si las bases son iguales, decimos que los exponentes son iguales. Logaritmo de 2 en base 2. Este ejercicio creo que sale al ojo, ¿ah? Sale mirando nada más. ¿Es igual a qué? A x. Mira, la propiedad número 7. Logaritmos en cadena. 2 con 2 se simplifica. Y con y se simplifica. ¿Qué me queda? X al cuadrado, logaritmo de x al cuadrado, en base 2, ¿eso es igual a qué? A x. Y tenemos ahí la primera propiedad que hemos aprendido al inicio de clase. ¿Sí? La base elevado a la x es igual a qué? A x al cuadrado. Bueno, aquí sale por observación nada más, jóvenes. ¿Qué valor debe tomar x para que se cumpla esa igualdad? El único valor que puede tomar x, ¿cuál es? 2, pues. 2 al cuadrado, 4. 2 al cuadrado, 4. Sale por observación nada más. Ahí está. Vamos con el siguiente. Veamos, ¿qué podemos hacer aquí? Entonces ya nos vamos acostumbrando a que cada propiedad o cada paso que damos es una propiedad. Veamos. Ahora, si eres observador, te das cuenta que dirán, profesor, no hay base en estos logaritmos. No, cuando la base no se escribe en un logaritmo, se sobreentiende que es base 10. ¿Ya? Se sobreentiende que es base 10. Mira, observa. Tengo n que está multiplicando al logaritmo de a en base b. Que está multiplicando. N por logaritmo de a en base b. ¿Es igual a qué? N pasa como exponente. Entonces acá, este 3 va a pasar como exponente. Sería logaritmo de x al cubo en base 10 igual. Este 2 pasa como exponente. ¿De qué? De x medios. Logaritmo de x medios al cuadrado en base 10. La base 10 no se escribe. De logaritmo de 32 en base 10. Otra vez.
Suma de logaritmos con la misma base. Suma de logaritmos. A y C se multiplican. Sería logaritmo ¿de qué? De x medios al cuadrado por 32. Como ambos logaritmos tienen la misma base, se puede simplificar. Ahí está. ¿Qué me queda? X al cubo. X al cuadrado. 2 al cuadrado. 4 por 32. X cuadrado con X al cubo simplifica. ¿Qué me queda? X. 32 entre 4, 8. Parecía compleja la pregunta, pero está muy sencilla. Ahí está. Vamos con el siguiente. Esta pregunta está para candidata número 1 para pregunta para al examen. Vamos, tienes que poder hacer esto. Sale al ojo, jóvenes, esta pregunta. Sale al ojo. Mira, no voy a ni siquiera escribir las propiedades. Conmigo, ¿qué es lo que hemos aprendido desde el primer ejercicio? Cuando hallamos un logaritmo, ¿qué es lo que hallamos? Un exponente. Logaritmo de 343 en base 7. ¿Qué es un logaritmo? Es un exponente, ¿verdad? O sea que 7, ¿a qué exponente debemos elevar para que me dé 343? 7 al cubo es 343. Quiere decir que el logaritmo de 343 en base 7, ¿cuánto es? 3. Nada más. 343, ¿a qué exponente lo debemos elevar para que me dé 7? En este caso, debemos sacarle raíz, porque recuerda que 343, si le sacamos raíz cúbica, me da 7. Pero la raíz, ¿cómo se expresa? Pues la raíz se expresa como exponente fraccionario, 1/3. Ahí está. Entonces, ¿a qué exponente debemos elevarlo? A la 1/3. 8, ¿a qué exponente debo elevarlo para que me dé 4? 8, ¿a qué exponente debo elevarlo para que me dé 4? Le sacamos primeramente raíz cúbica. Raíz cúbica de 8 es 2. Lo elevamos al cuadrado, me da 4. Pero esto, ¿cómo se expresa como exponente? Sería 2 sobre 3. Ahí está. Entonces, 8 debemos elevarlo a la 2/3 para que me dé 4. 2 más 1, 3. Homogéneas, 3 de 3, 1 más 3, m vale 4. Les dije, esta pregunta está al ojo. Vamos con el siguiente. Pregunta de CEPU. Ya nos vamos acostumbrando, jóvenes, al uso de las propiedades. Ese es el objetivo, simplemente repetir, repetir, repasar, repetir, repasar, y va quedando las propiedades. Nada más, nada más. Nos dice lo siguiente, ya vamos reconociendo algo, ¿no? Ya nos vamos dando cuenta ya de algo aquí ya. Por ejemplo, observa, mira. Tenemos 2x más 13, tenemos un producto de logaritmos y el número 2x más 13 está en el siguiente logaritmo como base. Ah, ya. Propiedad número 7, logaritmo de a en base b por logaritmo de c en base a por logaritmo de d en base c. Acá. A con a se simplifica, c con c. Ah, ya. Logaritmos en cadena. 2x más 13 con 2x más 13 se elimina. ¿Qué me queda? Logaritmo de x más 5 en base x más 5. Igual a x más 2. Uy, pero así son las preguntas de examen, pues, jóvenes. Las preguntas de examen están en el nivel básico, pero si tú quieres evolucionar, por lo menos tienes que llegar a nivel intermedio. Ya, y si ya quieres ya ocupar los primeros puestos, ya a nivel avanzado, ¿no? Y durante toda la clase hemos hablado de esto. Cuando el número y la base son lo mismo, ¿cuánto es esto? 1. Igual a x menos 2. Por lo tanto, x vale 3. Ahí está. Pregunta de examen.
Esta pregunta me parece interesante, ¿ah? Muy sencilla. Sencilla para aquel que obviamente está siguiendo la clase y ha entendido que cada paso que hacemos es una propiedad. Cada paso que hacemos es una propiedad. Ahí está. Observa. Tengo a elevado a la n en base b. N pasa a multiplicar. Y justamente tenemos que aprender a reconocer eso. Tengo logaritmo de 5 en base 2, pero 5 tiene este exponente. Este exponente va a pasar a multiplicar al logaritmo. Ahí está. Tengo logaritmo de 3 en base 11, pero 3 tiene este exponente. Este exponente va a pasar a multiplicar a este logaritmo. Sería entonces 9 elevado. Este logaritmo sería logaritmo de 2 en base 3 por logaritmo de 5 en base 2. Más logaritmo de 11 en base 2 por logaritmo de 3 en base 11. Logaritmos en cadena, ¿cierto? Propiedad número 7. Propiedad número 7. 2 con 2 simplifican, 11 con 11 simplifican. ¿Qué me queda? Logaritmo de 5 en base 3. Logaritmo de 3 en base 2. Propiedad número 6, el cambiazo. El cambiazo. 5 con 9 se pueden intercambiar de posición. Ahí está. 5 elevado al logaritmo de 9 en base 3. 3 elevado al logaritmo de 4 en base 2. Una vez más. 3, ¿a qué exponente debo elevarlo para que me dé 9? 2. Ese es el logaritmo. 2, ¿a qué exponente debo elevarlo para que me dé 4? 2. 5 al cuadrado, 25, más 9, 34. Ahí está la respuesta. Veamos aquí. Primero saquemos este logaritmo. Hay que desarrollarlo. La primera propiedad del logaritmo, la primera propiedad básica. ¿Qué es lo primero que hemos aprendido? El logaritmo de y en base 4 es igual a 2. ¿Qué es lo primero que hemos aprendido? 4 elevado al cuadrado, eso es igual a y. Por lo tanto, y vale 16. Listo. Y reemplazamos en nuestro pedido. 4 elevado a la 5 es igual a ¿qué? A todo esto. A x cuadrado por y al cubo sobre 16. ¿Pero cuánto vale y? 16. 16. Reemplazamos. Ya se volvió netamente operativo, ¿no? X al cuadrado por... ¿Cuánto vale y? 16. O sea que 16 al cubo sobre 16 igual a 4 a la quinta. Simplificamos. 16 al cubo entre 16. ¿Qué me queda? 16 al cuadrado. Pero 16 al cuadrado lo podemos expresar como 4 al cuadrado, paréntesis, al cuadrado. Exponente, exponente se multiplican. 2 por 2, 4.
X al cuadrado por 16 al cubo entre 16 es 16 al cuadrado. Pero 16 al cuadrado lo voy a expresar como 4 al cuadrado elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, 4 a la cuarta. Otra vez, 4 a la cuarta, 4 a la quinta. ¿Qué me queda? 4. X al cuadrado igual a 4. X vale 2. Ahí está la respuesta, jóvenes. 2. Pregunta 17. Con esta pregunta estamos terminando la parte de nivel básico. Vamos, jóvenes, vayan intentando la parte de nivel intermedio. Espero sus dudas, sus preguntas. Manden sus dudas o consultas ya. Si has logrado entender ya la parte básica, estamos listos para el nivel intermedio. Pero recuerda, repasa, domina la parte básica. Ya no simplemente es, ya he visto el video y sí me parece fácil. No, tú tienes que escribir, volver a hacerlo y adquirir confianza. Si cumplimos correctamente el plan, jóvenes, el nivel intermedio y el nivel avanzado van a ser súper sencillos. Ni van a parecer de nivel avanzado, nada, ¿no? Ya vamos a poder avanzar más rápido. El problema es que a veces en las academias o en otros cursos, de frente comenzamos con nivel intermedio y avanzado y ahí empiezan a morir todos los pollitos, ¿no? Y eso justamente hay que evitar. Vamos a ver. Ya te estás dando cuenta, las propiedades, el dominio de las propiedades, ¿sí? El dominio. Por ejemplo, a la número 5 no lo hemos utilizado para nada, ¿no? Seguramente en el nivel intermedio va a aparecer, pero ya tienes idea de cómo trabajar, pues. Ya está. Mira, aquí podemos utilizar nuestra conveniencia. ¿A qué me refiero? Logaritmo de x. Ah, no hay base, es base 10. Este 2 no me gusta. Pero como ya vamos dominando logaritmos, esto yo lo puedo escribir así. Logaritmo de 100 en base 10. ¿Qué cosa? ¿Pero por qué 100 en base 10? Pregúntate, 10, ¿a qué exponente hay que elevarlo para que me dé 100? 2. Ahí está. Cuenta. Ese es el poder de la práctica. El 2, aquí, el número propiedad 4. N pasa como exponente. Tendríamos entonces menos logaritmo de 5 al cuadrado, 25 en base 10. Listo. Suma de logaritmos, aquí está. La suma es A por C, se multiplica. 100 por 3. Resta de logaritmos, se divide. Este resultado se divide entre 25. Y ya lo vimos en un ejercicio anterior. Cuando tengo una igualdad de logaritmos con la misma base, se puede simplificar. Y me queda que x es igual a ¿qué? 100 entre 25 es 4 por 3, 12. Ahí tienen, mis estimados pollitos. Ahí tienen. A repasar, por favor. A repasar para que manden sus dudas del nivel intermedio. Vamos, jóvenes, a repasar. Nos vemos. Chao. Cuídense.